Bienvenidos amigos una vez más aquí al programa conjunto de buscadores de lo inaudible del grupo Criptos y de un servidor, David Thor, en Curiositas TV. Un grupo que habla de misterio, de aquellas cosas que no encontramos hoy en día en los medios sociales, en internet y en periódicos, pero que nosotros intentamos destapar para todos vosotros para hacer un poquito de pedagogía del misterio. Y hoy hablaremos de aquellas naves. Esas naves que todo el mundo conoce, pero todo el mundo sabe que existen o creen que han visitado la Tierra. Hablamos de esas naves extraterrestres en el cual muchos nos preguntamos si realmente fueron seres de otros planetas o realmente fueron viajeros del tiempo que visitaron nuestra Tierra en antaño. Y digo esto porque también hay muchos OPAs que dicen que vieron estos viajeros del tiempo que colocaron esos objetos en nuestra Tierra. En la Tierra hay muchas pirámides, muchos monumentos, que a pesar de los miles de kilómetros de distancia, son totalmente idénticos. Pirámides que podemos encontrar en Egipto o podemos encontrar en México, en el cual la correlación con las estrellas, los ángulos y la disposición son totalmente auténticas. De pirámides que incluso hay en Estados Unidos, al lado del Gran Río, totalmente desconocido. Hay en África, hay en Europa, hay en todos lados. Fueron seres de otro planeta quienes nos dictaron esa arqueología y esa forma de construir totalmente para hoy desconocida, o simplemente es que había unos seres superiores que desaparecieron con el tiempo. Todos conocemos, por ejemplo, los minoicos, una generación de gente que estaban súper avanzados a la época actual y en aquella antigua Grecia desaparecieron a través del volcán y ese maremoto que se llevó sus vidas por delante. Frank, buenas tardes. Carol, buenas tardes. ¿Qué pensáis de este tema? Bueno, yo creo que los ovnis, lo primero, bueno, es un poco, vamos a tratar un poquito el tema, no es un plato fuerte, pero vamos a ver cómo lo defendemos. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es cómo identificarlos, ¿no? en el cielo y cómo no confundirlos con aviones o globos o con otros objetivos, ¿no? Aunque los ovnis pueden ser objetos de interés y de estudio, es importante mantener pues una actitud crítica y científica y no saltar a conclusiones precipitadas, ¿no? Por eso es importante conocer las características que estos objetos pues suelen presentar, ¿no, David? Por ejemplo, los ovnis son objetos voladores no identificados, es decir, objetos que se observan en el cielo y que no se pueden identificar con unos objetos voladores conocidos como aviones, globos, drones o pájaros, ¿no? Aunque la mayoría de los conocidos ovnis resultan ser explicables como fenómenos naturales, objetos hechos por el que el hombre o ilusiones ópticas, algunos permanecen sin explicación y generan interés en la comunidad científica y en el público general, ¿no? La identificación de un ovni puede ser difícil, ya que puede tener formas y tamaños variados. A menudo se mueven a velocidades y altitudes que no son comunes para los objetos voladores convencionales. Sin embargo, existen algunas características comunes que pueden ayudar a distinguir un ovni a otros objetos. David. Carol, ¿tú qué piensas? ¿Carol? Se ha quedado... ¿Se nos ha quedado congelada, Carol? Se ha quedado congelada la imagen, sí. No, vamos a seguir. Bueno, hay tecnologías, por ejemplo, absurdas que hoy en día serían incapaces de hacer seres humanos, ¿no? Tenemos aquellas tecnologías en el cual, por ejemplo, hay aquella ciudad de los gigantes con piedras enormes de tonelaje impresionante, en el cual fueron recortadas y tienen milimétricamente todos los ángulos hechos, que si no es con una herramienta láser, en aquella época, 2000 y pico, 3000 años atrás, era imposible de hacer, ¿no?
Damos también la bienvenida a Artur Oms, que lo tenemos aquí. Estamos hablando, Artur, por ejemplo, de las pirámides de Egipto, pirámides en otras ciudades del mundo como México, como hay en Europa, como hay también en Norteamérica. Hay unas pirámides que la gente desconoce que son totalmente iguales a las de Egipto, lo único que están cubiertas de vegetación. Estamos hablando de la posibilidad de que esto sea hecho por otros mundos, por otros seres que no están de este planeta, porque realmente, evidentemente, si no se han visitado, tienen que tener una tecnología y seguramente nos avanzan en 40, 50 mil años de edad. Recuperamos a Carol otra vez, que se había caído. Y bueno, Artur, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Nos visitaron otros mundos o fueron civilizaciones más avanzadas como a nosotros, como por ejemplo los minoicos? Bueno, yo creo que las civilizaciones al final todas tienen su inicio, su desarrollo, su punto álgido, su declive y su destrucción, ¿no? Entonces el planeta Tierra es algo que está muy vivo y no sé si nos han visitado o no otras civilizaciones. Lo que sí que os puedo decir es que hay muchas señales que nos indican que sí, pero que sean 100% contrastables, eso ya es otra cuestión. Eso ya lo veo mucho más difícil. Carol, tú que te habías caído, dime. No, pues iba a decir algo parecido a lo de Artur, que desde el punto de vista de la vida, pues hay millones de años de evolución de la vida en el planeta Tierra. En realidad tenemos una historia muy reciente de lo que conocemos, muy reciente con respecto a los eones, ¿no? que representa el universo, con lo cual es verdad que han podido ocurrir muchas cosas incluso dentro de nuestra propia civilización que desconocemos, porque según pasan los siglos desconocemos muchísimo, desconocemos incluso muchísimo de la Edad Media, imagínate de lo que pasó hace a lo mejor 10.000 años. Entonces pueden haber ahí muchas cosas o muchos aspectos que estemos considerando como extraterrenos y quizá no es que sean extraterrenos, es que hemos olvidado y desconocemos mucho de nuestro pasado. Por otro lado, puede haber ocurrido, obviamente, la vida se abre camino, el universo es muy amplio, conocemos muy poquito del universo, cada vez se sabe que hay más posibilidades de que es un hecho bastante fehaciente de que es muy posible de que la vida se desarrolle fuera del planeta Tierra. Se han encontrado moléculas orgánicas en otros planetas, incluso en el propio espacio, en las nebulosas. La pregunta es si hay civilizaciones desarrolladas. Yo creo que, ¿por qué no? Obviamente. Ahora, esto también es verdad que es cierto que hay que demostrarlo. Creo que hay aspectos de la propia astroarqueología que nos dan quizá ciertos puntos que nos tendríamos que cuestionar sobre qué son aquellas cosas que pintaban, que estaban viendo en el cielo, o aquello a lo que se refería a lo mejor Plinio el Viejo cuando escribía en su Historia Naturalis algunos aspectos de cosas que habían en el cielo, o qué es aquello que está grabado en la piedra. Eso nos lo tenemos que preguntar, y a veces incluso el hecho de que haya gente muy, muy escéptica que diga que todo es falso o que no puede haber ninguna otra explicación a la que, bueno, imaginaron cosas que luego se están sacando un poco fuera del tiesto cuando se interpretan, quizá no es la visión más acertada. Hay que tener la... Te vas, Carlos, te vas otra vez. Bueno, una de las preguntas que os hago a los tres, Carlos se ha caído, es por qué somos tan escépticos a veces. Artur, te lo pregunto a ti sobre todo, cuando sí se ha dado por aludido, se ha dado por reconocido un satélite no terrestre, que es el Caballero Negro, que todo el mundo reconoce que es un satélite que no pertenece a la Tierra. Entonces tenemos una evidencia, tenemos una prueba de un satélite extraterrestre que está orbitando la Tierra, pero no se ha llegado a explorar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, David, es lo que decíamos antes, ¿no? Hay muchos fenómenos que suceden en el espacio de los cuales no tenemos ningún tipo de explicación. Negarlo es absurdo, pero afirmar también pues que hay ciertas cosas que pueden llegar a ser vida extraterrestre también es muy complicado, ¿no? No es absurdo, pero es muy complicado. Pero no solo el Caballero Negro, David, sino que además hace muy poquito recuerda que Avi Loeb, un gran científico, afirmó que esa especie de estela espacial, el Oumuamua,
era algo de origen extraterrestre. Y no solo, sino que además se atrevió a afirmar que era una nave o una parte de una nave espacial. Luego otros científicos le saltaron a la yugular, hicieron un contraestudio y vuelven a decir que no, que eso era algo pues completamente, un fenómeno completamente explicable, porque se veía una serie de deposiciones de plata que había en su... Y bueno, unas explicaciones que Avi Loeb vuelve a rebatir con un nuevo estudio científico y al final ahí se quedó, ¿no? Ahí se ha quedado en esta última publicación. No solo eso, sino que además Avi Loeb se embarca en un crucero para rescatar del fondo del mar una serie de elementos que también, según los estudios de Avi Loeb, también indicarían que han existido otras civilizaciones extraterrestres. Y hace muy poquito, David, hace nada, muy poquito, se ha detectado en una zona que se conoce como la esfera de Dyson, una serie de estrellas que están emitiendo un calor de infrarrojo, ¿no? Un calor de infrarrojo que puede deberse a muchas circunstancias, evidentemente. Pero una de estas circunstancias es que este calor infrarrojo se esté generando o se haya generado por civilizaciones extraterrestres. Esta es una de las posibilidades. Quizá tenga una explicación natural, una explicación totalmente factible que los científicos lleguen a demostrar de una forma mucho más sencilla. Pero cuando hablamos de explicaciones empíricas, ahí no podemos ser tajantes, no podemos hablar de dar un golpe de puño en la mesa y decir, señores, existe la vida extraterrestre, tenemos el pleno convencimiento y la demostración de ello. Yo personalmente estoy plenamente convencido de que existe esta vida extraterrestre y de que estas señales como el Caballero Oscuro, como Muamua, estas señales que también nos llegan de esta esfera de Dyson también nos indican que de alguna forma son demasiadas las casualidades para que sean de alguna forma no tomadas en cuenta, ¿no? Además, hace muy poquito también se recibieron unas extrañas emisiones de radio que venían del espacio profundo que a fecha de hoy pues tampoco han tenido ningún tipo de explicación. Eso no quiere decir que sean extraterrestres, pero hay números de que lo puedan ser. ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, Arthur o Frank, este cerebro, este calavera encontrada en México, en la cual los análisis de ADN dicen que no tiene ningún ADN parecido al humano, no tiene ningún ADN parecido al animal en la Tierra y que los cierres de esta calavera, los cierres que tiene el cerebro por nacimiento, son totalmente diferentes, incluso hay algunos que no existen al no ser una cabeza humana, porque recordemos que sí que existen las deformaciones de cráneo, que existen las deformaciones de pie en China, pero en esa calavera no se encontró ninguna deformación hecha por el hombre, sino una deformación natural con unos cierres de cráneo totalmente desconocibles a la base científica humana. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Sería el primer cráneo posiblemente, siempre con la palabra posiblemente extraterrestre que tengamos en la Tierra? Sí, hacia el sur. Ligado al sur. Habla al sur. Pues, hombre, me gustaría también que pudiéramos... me gustaría escuchar tu explicación, ¿no? La verdad es que desconozco esta calavera, no sé exactamente de qué caso me hablas, David, pero sí que se han encontrado en diversas ocasiones muchos casos de restos arqueológicos extraños. Lamentablemente, David, en el 99% de las oportunidades se han demostrado que eran burdos fraudes, ¿no? Como las momias de Nazca, que son un fraude total. La comunidad científica ya lo ha aclarado en muchas ocasiones y
por ejemplo, el instituto más importante de estudio del ser humano, que es el Instituto del Hombre en París, que es la autoridad mundial para identificar todo este tipo de restos humanos, ha descartado totalmente que las momias de Nazca sean humanas. Entre otras cosas porque se han encontrado ahí por restos de ADN, etcétera. Y además, siempre se ha refutado el hecho de enviar estas momias a París para que se le hagan estudios más diligentes, más profesionales y mucho más profundos, porque evidentemente pues, el fraude todo y que está demostrado, pues aún se acabaría de demostrar aún más. Hay muchísimos casos. Tenemos el ser de Atacama, que yo pude entrevistar a su propietario, Ramón Navia Osorio, que finalmente finalmente se aclaró que era una niña con unas patologías muy extremas, un feto, que bueno, un feto no, porque ya tenía su esqueleto óseo y tal, pero al final se aclaró que era un ser humano con unas deformaciones brutales, ¿no? La naturaleza, como dice Carol, es la serial killer número 1, pero también la deformadora número 1, ¿eh? Hemos podido ver seres humanos que han nacido con unas deformidades realmente brutales. Hemos podido ver personas con 2 cabezas, personas realmente sin nariz, personas sin mandíbula. Hay muchas y muchas transformaciones, ¿no? Lo que sí es cierto, David, es que hay muchos restos óseos que no tienen ningún tipo de explicación. Yo desconozco el de esta calavera y me gustaría que si algún día pues esta calavera se puede someter a este instituto, que es el más importante y es la única autoridad mundial, digamos no la única, pero digamos que la más reconocida a nivel mundial sobre estos restos, que es el Instituto del Hombre en París, pues me encantaría saber qué es lo que dicen en París de estos restos. Ahora que hemos recuperado a Carol, voy a aprovechar para preguntar una cosa. Carol, tú como bióloga, han descubierto restos que mucha gente cuando los analiza a través del ADN dice que vienen de ovnis o vienen de viajeros en el tiempo. Y el motivo es porque estos restos de madera o material hablan de objetos que tienen más 300 o más 3000 años. O sea, son objetos que a nivel de ADN o prueba de carbono están adelantados en el tiempo 3000 años. Se ha descubierto que esto lo causa la radiación nuclear. Pero claro, estamos hablando de objetos que tienen de antigüedad con las ruinas encontradas menos 2000 o 3000 años antes de Cristo, pero en cambio la datación a carbono les da una antigüedad superior a la nuestra, o sea, por delante de nuestro tiempo. ¿Cómo puede ser que hubiera radiación nuclear hace 2000 años antes de Cristo, a no ser que hubiera vida extraterrestre? Es una pregunta que os lanzo a los dos, Arthur y Carol, pero quiero que me la responda Carol a nivel biológico. A ver, las pruebas del carbono 14 primero tienen sus errores y sus sesgos y la técnica no está bien hecha. Segundo, la contaminación ambiental y la radiación en sí puede proceder también y puede tener un origen natural. Y hay muestras que se contaminan básicamente por una contaminación ambiental natural. Entonces, a mí me parece muy osado realmente afirmar que eso es debido a que la pieza procede de algo extraterrestre. De hecho, si fuese así, a mí me gustaría que lo pusiesen por escrito y que además lo firmasen entre unos cuantos para validar ese dato. Ya te digo que las muestras, lamentablemente, pues también hay una contaminación natural que cuando se hace esta datación, pues obviamente tiene que introducirse como posible sesgo o posible variable que puede afectar en el cómputo a la hora de realizar la datación. Pero sinceramente desconozco a cuánta radiación decían que estaba expuesto, porque me sorprendería que fuese más de la propia que puede ofrecer la propia radiación natural. Es que los componentes radiactivos están en la naturaleza. El radio está en la naturaleza. Según el archivo que vi yo, contaminar de forma natural. De hecho, la gente hace un siglo se lo ponía en la pasta de dientes. Sí. No, estaban hablando de 2000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo en algunos yacimientos, y que la radiación era muy parecida a la que se podría encontrar cuando la bomba atómica de Hiroshima. Entonces, claro,
A mí me cuesta creerlo. Es una afirmación muy contundente, muy grave, evidentemente. Sí, pero a mí me gustaría verlo exactamente dónde está, donde sinceramente desconozco exactamente esa publicación, pero la buscaré y la leeré, porque me cuesta mucho creer que de manera tan taxativa se pueda afirmar que la radiación era equivalente a la bomba de Hiroshima. Estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que la radiación, como dice Carol, está presente en la naturaleza y de hecho ahora en Andorra hemos descubierto que tenemos radión, ¿no? O sea, claro, somos un país totalmente granítico y resulta que ahora en 2024 esta gente se despierta y dicen en Andorra hay radión, ¿no? Y al final esto es radiación, ¿no? Y al final, pues todo esto... Lo que está claro, David, es que la historia de alguna forma la vamos componiendo a pedazos porque no la tenemos, ¿no? Y hablábamos de otras civilizaciones al principio. Y a mí me gustaría hablar de una cuestión, cuando hablamos de otras civilizaciones, de algo que ha pasado muy inadvertido y es algo que es real, es tangible, ¿no? Que es el ídolo de Shihir. Este ídolo que se encontró y que tiene una antigüedad de unos 12.000 años, ¿no? Y que además pues, se dice que es del Mesolítico temprano. ¿Qué es lo que sucede con estas culturas? Si acudimos a Google y ponemos el ídolo de Shihir, veremos que, bueno, pues había yacimientos ya como Göbekli Tepe y otros pues que se creían que eran muy antiguos, pero no, resulta que llega el ídolo de Shihir y es mucho más antiguo. Pero esto ¿qué nos indica de alguna forma? Nos indica que en aquella época, es decir, ya hace más de 12.000 años, los seres humanos primitivos ya tenían unas inquietudes por el arte, unas inquietudes por dejar plasmadas de alguna forma sus conocimientos a través de estas figuras, ¿no? Yo sé que tengo que decir que, oye, y la ciencia aquí, pues quizás se me tirará encima, ¿no? Pero continúo pensando que nosotros no somos fruto de la evolución, porque la evolución sí que yo creo que hay una adaptación, que eso es muy diferente. Una adaptación es una cosa que es muy diferente, ¿no? A lo mejor el ser humano al cabo de miles de años pues no necesita tanto un dedo del pie porque, bueno, pues es una adaptación, ¿no? Puede ser que a través de las generaciones pues haya un dedo que desaparezca, ¿no? Pero una evolución implica que, bueno, que nos tengamos que creer que de una forma acuosa salen miles y miles de especies con una variedad brutal, tanto animales como orgánicas, y además que la naturaleza es tan sabia que las hace femeninas y masculinas, ¿no? Claro, eso también implica abrir otro debate, ¿no? Si somos fruto de una creación, ¿quién nos ha creado y quién ha creado al creador, ¿no? Y eso, pues de alguna forma, también entramos en otro tipo de debates, ¿no? Pero sí, yo creo que, David, que la historia no nos la han explicado exactamente como es, porque básicamente la estamos componiendo a base de retales, de retazos y de partes sesgadas y fragmentadas de una fotografía que lamentablemente será muy difícil obtener de forma completa. ¿Cómo se explica uno los miles que hay en todo el mundo, no solamente de esculturas que van cara a los dioses que están en el cielo, que son prácticamente iguales a miles de kilómetros cuando no había comunicación entre continentes, y también aquellos orantes que nos encontramos en todas las cuevas que están orando al cielo a posibles dioses que nadie sabe quién son, en tiempos de que la religión no existía, pero sí que tenían estos personajes escritos o dibujados en las cavernas ya del Paleolítico, visionando el cielo, ¿no? ¿Cómo podemos explicar todo esto? ¿Me dejas que te haga un apunte respecto a lo que has dicho de los continentes, David? Sí, dime. Vale, mira, yo también pensaba como tú, ¿no? O sea, ¿cómo es que personas que no se han visto, que están separadas por una enorme piscina acuática, resulta que tienen un montón de información? Claro, y esto fue un error por mi parte y esto está demostrado científicamente. El planeta Tierra es un planeta que está vivo, es un planeta que va evolucionando también
en el sentido de que se va adaptando, no va a evolucionar, porque el planeta Tierra no se va a convertir en una nave espacial ni se va a convertir en un coche, ¿no? De ahí mi oposición completa a la teoría de la evolución, ¿no? Pero sí que se va adaptando y se va transformando dentro de lo que son sus posibilidades, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que sencillamente hay continentes que hoy en día no están unidos, pero que hace miles de años sí que estaban unidos. Entonces, claro, hay placas tectónicas que hoy en día nos han separado, los continentes, algunos de ellos están separados, pero evidentemente pues hay algunos pues, que antes estaban completamente unidos, ¿no? Y quizá pues ese viaje a lo mejor que duraba pues diversas décadas, ¿no? Diversas décadas te podía llevar a la otra parte del mundo en tanto que nómada. No lo sé, quizá ahí tengamos una explicación, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, cuando uno analiza el libro de los Hopis, cuando uno analiza la Biblia, cuando ¿no? el diluvio se encuentra en el libro de los Hopis, que el libro de los Hopis es muy anterior a la Biblia, ¿no? Entonces esto a lo mejor lo único que está haciendo es mención de un hecho que realmente sucedió y que quedó registrado a modo de documentación, ¿no? Muchas veces hay cosas que nos parecen realmente increíbles, pero que han sucedido, ¿no? Y que muchas veces pues no quedaron de forma muy correcta registrada y se han ido transmitiendo de generación en generación como una leyenda y al final esa leyenda tenía una base histórica en los anales de aquellas personas que realmente sí que la vivieron y que la fueron transmitiendo de la forma que pudieron. ¿Cómo nos explicamos el cambio significativo, por ejemplo, de toda la tecnología que hemos tenido en los últimos 20 años? Si no viene de un sitio de fuera, porque es una tecnología brutal, ha dado un avance terrible y en el cual nos ha transportado a otra época en menos de 20 años. Eso si no fuera con tecnología extraterrestre, ¿hubiera sido posible? Porque incluso el mismo Hitler ya trabajaba con platillos volantes. Entonces, ¿realmente la tecnología que tenemos viene de fuera o realmente la ha creado? No sé qué A me ver, yo si me permitís hacer un apunte, no sé si se me escucha bien. Sí, perfectamente, claro. ¿Sí? Con respecto a lo que decía Arthur y de cómo las poblaciones, es verdad que de alguna manera están conectadas, es cierto que está la teoría de la deriva de los continentes, pero esta deriva se produjo bastante antes de las migraciones supuestamente que se produjeron de los diferentes tipos de homínidos hasta llegar al Homo sapiens. Lo que sí que se sabe es que a través del estrecho de Bering entraron importantes migraciones desde Europa y eso fue mucho antes incluso de los indios Hopi. Entonces, que de ahí hubo seguramente aspectos culturales que fueron comunes sobre hechos, que es verdad que están descritos a un lado y al otro de los continentes y que en estas migraciones fueron llevados y que constituyen parte de la religión, mito, creencia, folclore de las diferentes poblaciones tal y como se fueron desarrollando, puede ser una de las teorías, porque esta migración a través del estrecho de Bering está más o menos confirmada. En cuanto a la evolución, a ver, es cierto que per se la teoría de la evolución no es una teoría que se pueda demostrar en un laboratorio. Es decir, no puedes coger 100.000 años de historia, comprimirlos en un laboratorio y provocar las mutaciones y los factores de estrés ambientales para que se vayan produciendo ventajas evolutivas en diferentes seres vivos. La teoría de la evolución está probada, digamos que de alguna manera, en base a una serie de aspectos que de manera coadyuvante o colateral se van uniendo para configurar una teoría que se va probando según van saliendo los diferentes hallazgos. Es decir, que podemos trazar a nivel de ADN y a nivel genético pues cómo ha habido la evolución de diferentes especies a través del flujo de ese ADN y a través también de la nuestra. La nuestra también podemos ir atrás en el tiempo a través del ADN y ver, siempre que encuentras además las pruebas físicas, porque para ello tienes que tener pruebas físicas y poder extraer ADN, pero sí que puedes ir a hacer un back in time e ir hacia atrás leyendo este ADN y conectando los diferentes cambios. ¿Cómo se produjeron esos cambios? Claro, ahí es donde están las dudas. Es decir, claro, hay
momentos en la historia de la vida en el planeta Tierra que son complejos. Por ejemplo, las explosiones del Cámbrico, que de repente hay una explosión de diferentes miles y miles y miles de formas de vida de golpe, ¿no? Bueno, pues ahí están los puntos en los que no sabemos o no podemos dar una explicación de por qué en ese momento. Y si nos vamos a por cómo apareció la vida, obviamente, claro, obviamente es una pregunta que no está respondida actualmente. Pero ni diría que la teoría de la evolución es una teoría falsa, pero sí que obviamente es una teoría que per se no puedes aplicar de una manera clásica al método científico por no puedes replicarla de una manera como sería cualquier experimento con metodología científica, pero esto nos pasa con las ciencias sociales de la misma manera. Eso por responder a esta pregunta o al punto anterior. Y comentabas ahora, David, también, habías preguntado sobre... Estamos hablando de los orantes y todo esto, la tecnología. Los orantes, los diferentes orantes en diferentes planetas. Bueno, Carol, había hablado, David, de la tecnología, la supuesta tecnología, la tecnología que ha aparecido así de golpe. Comenta tú y luego haré algún comentario, Carol, si te parece. A ver, hay muchos comentarios. Bueno, sí que es cierto que toda esta parte, que yo no sé, esto lo podrá decir mucho más Artur que yo, porque yo no me he metido en la revisión de datos de exactamente qué es lo que pasó tanto en Estados Unidos como en la Segunda Guerra Mundial, para ver qué hay de verídico en toda esta parte de datos que aportan, como que se cogió un ovni, que estaban haciendo ovnis o que había en contacto, sinceramente, porque este es un tema mucho más en el que está muchísimo mejor ubicado Artur y podrá responder mucho mejor que yo. Sí que es cierto que el gran avance de la tecnología actual empezó hace un siglo con el desarrollo de la mecánica cuántica. Este realmente es el gran avance y a partir de aquí han sido 100 años brutales de desarrollo tecnológico que según se va avanzando, o sea, es la ciencia que más avance científico ha promovido, la que más, con diferencia, y la que ha permitido todo lo que estamos viendo ahora. Pero esto empezó hace 100 años. Que pueden haber tecnologías que digamos, bueno, ¿esto cómo apareció de golpe? Hay gran parte del desarrollo tecnológico que lo conocemos muy tarde. Gran parte. Yo hablo desde mi parte, que es la parte más molecular, metabólica, biológica, y hay gran parte del desarrollo que cuando nos llega el conocimiento, llevan 20 años investigándolo y vamos perdidos, porque va a diferentes fases y hay mucha... hay grupos de investigación que seguramente están avanzando de manera poco ética en áreas que después, cuando llegan, nos aportan grandes conocimientos, pero que nos ocultan qué ha pasado los 20 años anteriores. Entonces, esto puede provocar mucho mito, mucho folclore y mucha leyenda, pero básicamente está más en lo que se hace de manera poco ética que no en lo que realmente supone un avance tecnológico que podríamos explicar plausiblemente si nos dijesen cómo ha sido todo ese proceso de desarrollo, como digo, poco ético en muchas ocasiones. La parte de los ovnis se la dejo a Artur, que seguramente lo va a poder descifrar mucho mejor que yo. Bueno, mira, David, tú apuntabas, ¿no?, que ha habido una serie de tecnología y parece que haya salido como un tapón de champán y en parte es verdad, en parte, solo en parte. Y uno de los grandes creadores de esta hipótesis, esto sería medio hipótesis, medio teoría, porque una teoría es algo que no se puede demostrar, pero que se fundamenta en hechos científicos, y una hipótesis es algo que no se puede demostrar y punto. Y aquí estamos ante una medio hipótesis, medio teoría. La genera un libro muy conocido que se llama The Day After Roswell, que de alguna forma pues lanza un ex militar, un ex coronel retirado de los Estados Unidos de América, que era Philip J. Corso, pero no solo él, sino que muchos más, como, bueno, fíjate, yo que tengo encima de la mesa siempre, tengo este libro, todos desconocidos del espacio, del mayor Donald K. Howe, personas muy influentes en el gobierno norteamericano que han afirmado siempre una cosa desde siempre, y es quien consiga esa tecnología extraterrestre dominará el planeta. Los extraterrestres, para mí, todo y que nosotros, seres simples, civiles, no podamos demostrar, yo tengo el pleno convencimiento de que existen.
No porque lo diga yo, sino porque muchos militares han salido a la palestra y básicamente lo han afirmado. Han dicho, oye, los gobiernos están absolutamente preocupados por estas visitas que hemos tenido. No solo eso, sino que estas visitas quedan registradas ya hace varios siglos. Y sí, es verdad, hace siglos había eventos como los meteoritos, bólidos que reentraban en la atmósfera terrestre, pues que no se desconocían exactamente qué eran, ¿no? Y quedaban ahí registrados. Pero hombre, había naves y hay dibujos de seres con escafandras que a menos unos ropajes muy, muy extraños que han quedado registrados, ¿no? Y son dibujos o grabados que tienen miles de años, ¿no? Por ejemplo, los mismos de los propios Hopis que yo pude ver en Arizona, ¿no? Y luego, pues, respecto a lo que decía Carol sobre la evolución continúa siendo una teoría. Yo soy un gran creyente, llamémosle en Dios, ¿no? Y la cuestión es que habría que definir, como dice mi amigo Alex Escola, qué es Dios, ¿no? ¿Qué es Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? Eso es la primera pregunta que habría que definir. Pero yo soy un gran creyente en Dios y que todos tenemos un diseño, ¿no? Un diseño que algunos me dicen, hostia, sí, pues un diseño muy malo, ¿no? Porque a veces el hombre se ahoga comiendo porque resulta que tenemos un conducto muy cerca, un conducto digestivo muy cerca del respiratorio. Los diseños tienen fallos, ¿no? Muchas veces. Pero realmente yo creo que sí que el ser humano ha estado diseñado. Y no en la evolución, sino en la adaptación del Homo sapiens hasta llegar a lo que es hoy en día, yo sí que creo, evidentemente. Pero que el Homo sapiens ha salido de la nada, no lo creo. Es decir, un pájaro irá evolucionando a lo largo de los miles de los años, pues en función a si las corrientes son mayores, son menores, desarrollará más sus músculos, menos sus músculos, tendrá una capacidad torácica mayor, inferior, pero siempre será un pájaro. Siempre será un pájaro. Y el ser humano siempre ha sido un ser humano y ha ido evolucionando porque ha ido adquiriendo habilidades. No ha necesitado tener un pie de 40 centímetros porque ha empezado a llevar calzado. Ha empezado a perder el pelo porque aprendió a hacer ropa, pero el ser humano siempre ha sido un ser humano y ha tenido esas habilidades. Por lo tanto, yo en la evolución no es que no crea, es que me parece absurda, ¿no? Me parece absurda y ojalá, yo seguramente no veré este día, pero de aquí muchos años los científicos dirán, hostia, qué chungo que era, ¿no? Creer en la evolución, por decirlo de alguna manera. Y continuamos empleando la palabra teoría de la evolución, porque continúa siendo una teoría. Tenemos una base científica, pero que no podemos demostrar juntando absolutamente todos los elementos. Había el famoso eslabón perdido, pero es que ahora ya no hay un eslabón perdido. Resulta que hay 4 eslabones perdidos. Antes hablábamos de un solo eslabón perdido, ahora hay muchos más, ¿no? Ese cambio de mono a Homo sapiens no se ha podido encontrar jamás, ni se encontrará jamás, porque yo creo sinceramente que estamos estamos fabricados. Y eso es lo que de alguna forma a mí, David, me impele a pensar que la vida extraterrestre o una vida muy superior existe. Además, hay una cuestión que es muy interesante, y es que el ser humano ya ha sido capaz, y esto me va a corregir Carol si me equivoco, de crear vida en un laboratorio. Crear la vida a partir de una serie de células, ¿no? O nuevas formas de vida. Entonces, no exactamente así, pero podemos ir encaminados a esta cuestión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que al final el ser humano se convertirá en una especie de Dios también, ¿no? Y por eso decía yo antes, lo que hay que definir antes que nada es qué es Dios, ¿no? Para nosotros los que somos creyentes o creacionistas, ¿no? Entonces, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué representa Dios, ¿no? Porque quizás seguramente no sea lo que muchos de nosotros pensamos. Pero llegará un momento en que el ser humano que logrará crear vida automáticamente se convertirá en un Dios.
etimológicamente hablando, ¿no? Porque al final, ¿qué es Dios, no? Hombre, estamos de acuerdo todos que Dios es una entidad que es o representaría la que es capaz de generar vida, ¿no? Entonces, los propios humanos llegará un momento que seremos dioses, porque seremos capaces de crear vida, porque vamos por ahí, vamos por ese camino, ¿no? Entonces, todo esto es un debate, creo yo, muy complejo, muy complicado. Yo soy, además, un gran defensor de la ciencia, evidentemente, pero hay momentos en que la ciencia pues, no lo puede explicar todo, ¿no? Y esto, evidentemente, yo no soy el único que piensa así, sino grandes científicos. Y, evidentemente, pues aquí tenemos un vacío muy bestia, ¿no? Respecto a lo que decíamos antes de la tecnología esta que tenemos, hombre, gracias a esta evolución, a que este Homo sapiens ha ido evolucionando, ha ido aumentando su capacidad cerebral también, David, pues el ser humano es capaz de generar o ha sido capaz de generar muchas más cosas, ¿no? Y se ha visto que hasta hace muy pocos años la capacidad cerebral del ser humano ha ido creciendo. Es decir, cada vez teníamos un cerebro más grande. Desde hace 3 o 4 años no solo se ha estancado, sino que se está viendo que de media el ser humano tiene un cerebro más pequeño, ¿no? Seguramente será por todas estas tonterías que tenemos y todas estas comodidades a las cuales estamos sujetos y acostumbrados, y también somos drogodependientes de estas comodidades, ¿no? Que hacen que de alguna forma seamos cada vez más tontos. Hoy en día, y yo el primero, nadie se sienta antes de realizar un trayecto y coge un mapa de papel y mira la trayectoria, ¿no? Entonces, esto para mí es un grave error también, porque al final, si tú no aprendes a posicionarte, a llegar a un sitio sin ningún tipo de ayuda, pues también es un problema, y esto también nos va atontando. Pero sí que, de alguna forma, no solo Roswell, sino To The Stars Academy, y otros miembros muy destacados de empresas privadas, público-privadas ahora también, han destacado que están desarrollando tecnología a base de ingeniería inversa, es decir, de exomateriales, de materiales que han llegado a nuestro planeta Tierra, que provienen de otros sistemas de la galaxia, evidentemente, y que son completamente nuevos para nosotros. Una cosita, y os lo pregunto a los tres. Has hablado de una cosa muy importante, Artur, que es de la creencia en Dios y de lo religioso y de todo esto que nos envuelve. En cambio, a nivel religioso, no hay casi pruebas de la existencia ni de Dios, ni de Jesucristo, ni de nada que explica la Biblia. No hay. Pero en cambio, en muchas civilizaciones sí que hay constancia de visita extraterrestre. Tenemos, por ejemplo, murallas que sus piedras han sido cortadas milimétricamente, que tienen incluso engranajes funcionales totalmente, que para la época era imposible de que se pudieran haber hecho si no es con una máquina mecánica o a través de un láser, pero que sí se hicieron con cinceles, claro, porque no había otro tipo de herramienta. ¿Cómo podemos explicar todo esto a la gente para que entienda que realmente, porque muchos de los dioses son muy parecidos en muchas religiones, casi son los mismos, los mismos dioses? ¿Son realmente estos dioses visitantes de otros planetas? Os lo pregunto a los tres. Dan, tú mismo. Estás muy callado. Sí, bueno, no, pues yo estoy prestando atención, ya he dicho antes que no estoy muy pegado en esto y estoy nada más que prestando atención a lo que dices. Bueno, Dios solo hay uno y el resto todos son creadores de un mismo Dios. O sea, para mí solo hay una, es la Biblia, y el resto, pues como Yemanjá, todos estos que son otros tipos de dioses de otras culturas, son creadores del propio Dios. Entonces, bueno, yo lo único que sé es, bueno, a partir de lo que es la Biblia y tal, conozco una, y el resto para mí, pues, bueno, son pues otras culturas que con otros dioses. También están los ángeles, arcángeles, demonios, querubines, serafines, que en otras civilizaciones también son pues de otra posición, pero que también existen a su propio, digamos, evangelismo, ¿no? Lo que tienen, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues
pues lo que simplemente estoy prestando atención a lo que dicen porque tengo muy poco que exponer en estos temas. Escucho y aprendo, es lo único que estoy haciendo, David. Aaron, Arthur. A ver, yo tengo una opinión un poco diferente a la de Artur. Es decir, que yo obviamente indico que la teoría de la evolución, pues simplemente para aclarar 2 puntos, y me meto en Dios, que es un tema que me apasiona. La teoría de la evolución es una teoría y no se puede replicar en un laboratorio y, por lo tanto, hay que entenderla en el contexto en el que se entiende, con todas las pruebas que se van teniendo y con todas las pruebas que se tienen. Y con todos los gaps que también hay, muchas veces para hacer salto entre una especie y otra, entre otros no hay, entre muchas especies no hay ese gap. No obstante, de dar el paso de me falta información al creacionismo, la gente puede creer lo que quiera, yo soy muy respetuosa con eso, pero yo no soy creacionista. No lo soy creyente en el creacionismo. Luego ya veremos en el futuro lo que dirá, pero yo no soy creyente en el creacionismo. No lo soy porque la mayoría de las pruebas actualmente existentes balancean la información hacia la teoría de la evolución. Es decir, ¿cómo apareció el Homo sapiens sapiens? Tenemos ADN hasta de los neandertales, tenemos muchas patologías que vienen de otras líneas de los homínidos, porque tenemos el ADN de estos homínidos. Es decir, que nos falten ciertas partes del texto escrito y que nos falte información no invalida totalmente, no invalida la teoría de la evolución. Como digo, aquí cada uno puede creer lo que quiera y es una teoría y obviamente le faltan por explicar cosas y obviamente ahora también hay, como siempre, es muy complejo irte a 100.000 años atrás o 200.000 años atrás en el tiempo y poder dar una explicación completa de cómo se hizo este paso de Lucy a lo que somos ahora actualmente. Una cosa es la evolución y otra cosa es la adaptación. Una cosa son las mutaciones genéticas y otra cosa es la epigenética. La epigenética tiene que ver con las adaptaciones, pero no con el ampliar cajas torácicas y no con el desarrollar alas o no con cómo nos correlacionamos, por ejemplo, con la temperatura, la duración de horas del sol o cómo es el color de nuestra piel. Esos son cambios genéticos. Esos cambios genéticos vienen por mutaciones, que además se sabe la tasa de mutaciones que hay en el cuerpo humano y en otras especies, en el ser humano y en otras especies, porque las moléculas que replican el ADN y el ARN lo copian muy mal y cometen muchos errores y de todos esos errores algunos sale bueno. ¿Que esta teoría puede dar explicación a todo? No. ¿Que da explicación a mucho? Sí. ¿Que en esta parte hay gente que prefiere quedarse con los gaps y decir soy creacionista? Pues perfecto, yo no lo soy, ¿eh? Cada uno al final también tiene las ideas que en función de los datos que tiene, pues le parece que va o tiene más, está más adecuado, es más adecuado a su manera de pensar. Por otro lado, es cierto que en todas las comunidades, en todas las diferentes sociedades desde hace milenios, hay una creencia en lo religioso y en la trascendencia. Hay una creencia en Dios. La hay incluso en los homínidos. Se ha visto ya que hay protorreligiones en los chimpancés, por ejemplo. Los elefantes hacen entierros, hasta las urracas. Hasta las urracas hacen en cierto modo, y eso estuvo publicado y fue un artículo que despertó realmente estupor entre los científicos de cómo tenían una especie de ritual parecido al entierro para aquellos parientes que fallecían. Es decir, no sé si la creencia en la trascendencia, en que hay algo superior a nosotros, nos corresponde solamente a nosotros como seres humanos, porque posiblemente, y por nuestro, de alguna manera, antropocentrismo y lo que nos cuesta conocer sobre la consciencia en otras especies, no podemos valorarlo. Pero posiblemente es mucho más amplia esta sensación o este sentimiento de trascendencia que solamente aplicable al ser humano. Yo creo que posiblemente, digo creo, porque diferencio mucho entre lo que creo y lo que puedo decir o afirmar a nivel científico. Creo que es muy difícil explicar la vida con los datos que tenemos actualmente. No quiero decir que de aquí a 100 años se pueda explicar, pero actualmente es muy difícil explicar cómo aparece o emerge la vida con los datos que tenemos. ¿Que eso me lleve a creer que hay un Dios que lo ha creado todo? No. ¿Que eso me llegue a descartarlo? Tampoco. Tampoco. O sea, yo no puedo decir ni que sí ni que no. Hay quien investiga patrones en el universo para ver si es un universo creado, porque ven ciertos patrones como de pixelado en la estructura del universo y se está investigando.
se está investigando también por ese desequilibrio que parece que sea a propósito, ¿no?, entre la materia y la antimateria, que es por lo que en realidad podemos estar aquí y estar vivos, ¿no? Pues también, ¿por qué hay más materia que antimateria? No debería ser así cuando se produjo el Big Bang. Si hay muchas cosas que no podemos explicar desde dentro de la caja, obviamente. ¿Que esto nos lleve a plantearnos que hay algo superior? Posiblemente, yo no lo sé. Como digo, no puedo ni afirmarlo, pero tampoco puedo decir que no sea así. Vuelvo a decir, esto, y evidentemente estoy de acuerdo con Carol, ya es un tema de convencimiento personal de cada uno, ¿no? Pero evidentemente la teoría de la evolución es solo eso, una teoría. A fecha de hoy es una teoría, no es nada más. Una teoría con una cierta base científica, pero que no se puede demostrar en absoluto. Con mucha base científica, sí, pero obviamente no se puede replicar. Pero también los huevos tenían millones de años. Claro, Carol, pero los huevos también eran muy malos y tenían mucho colesterol y resulta que nada de eso es verdad y era base científica total, ¿no? En el Senado norteamericano científicos llegaron a afirmar que fumar era bueno. En el Senado norteamericano, o sea... Científicos malos, científicos buenos y hay de todo. Hay de todo. En ese debate para irnos por las nubes de que los científicos están, o sea, para desacreditar una teoría no hace falta. No, yo no desacredito una teoría. Una teoría es algo que no se puede demostrar. Por supuesto, y es lo primero que he dicho, que con base científica, pero que no se puede demostrar. Pero fíjate, luego tienes la otra cara de la ciencia, ¿no? Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonassis, más 20 científicos más, han escrito un libro, y yo no creo que sean científicos tontos tampoco, que se titula Dios, la ciencia y las pruebas, y han colaborado más de 20 científicos ahí. Científicos, por cierto, uno de ellos, pues son auténticas eminencias, ¿no? Yo no he hablado, Carol, yo no he hablado nunca con una hormiga y yo existo y la hormiga también. Yo no he hablado nunca con un delfín y yo existo y el delfín también. Yo no he hablado ni he visto jamás a un dinosaurio y los dinosaurios existieron. Yo estoy hablando ahora contigo y esto puede ser un sueño. Si nos metemos en debate filosófico, la realidad no existe. No, yo filosófico no. Yo te estoy hablando de realidades tangibles. Yo no he hablado nunca con una hormiga. Eso es una realidad tangible. No, pero ¿verdad que la estás viendo? Pues cuando aparezca Dios y me diga lo mismo que la teoría de la evolución. Yo no he visto jamás un rayo gamma. Yo no lo he visto jamás. Y los rayos gamma existen. Yo no he visto jamás una frecuencia de radio y las frecuencias de radio existen. Nosotros pero la puedes detectar, Artur. Claro, pues los científicos en este libro, Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassis y 20 científicos más de gran renombre mundial te dicen que hay pruebas suficientes para afirmar que existe un creador. Cuidado. A ver, todo eso está fuera de la caja. Perdona, todo Carol. Está fuera de la caja y no podemos tener, o sea, podemos pensar que no tenemos suficientes datos para demostrar la vida. Y esto disculpa, Carol. Déjame acabar. Vale. Estos 20 científicos dicen que tienen pruebas de que Dios existe. Que tú tengas pruebas de que algo existe no quiere decir ni que lo hayas visto, ni que lo vayas a ver, ni que vayas a hablar con él. Sabemos, por ejemplo, Carol, sabemos en astronomía que hay ciertos planetas que existen porque simplemente detectamos sus efectos en las órbitas. Me parece que es un efecto, no recuerdo cómo se llama. Yo con terminología científica ya sabes que soy muy malo, ¿no? Al final el ser humano puede ver una serie de espectros de colores, pero no puede ver todos los espectros de colores. Y hay miles y miles y miles de bandas de sonido que no podemos oír y de colores que no podemos escuchar. Otra cosa, y por eso he recalcado mucho al principio, es qué es Dios. Y si realmente Dios es un ser bueno, de barba blanca y un batín hasta los tobillos,
o realmente es un hijo de la gran puta, y perdonadme todos, que resulta que creó aquí una serie de seres que los dejó medio colgados y tal, y además, pues, o que es un científico loco. Es que hay otro planteamiento, Carol, que además es muy bestia, y esto tú como científica lo sabes. El mundo no es solo lo que hay ahí fuera. ¿Nosotros qué somos, Carol? Nosotros nos consideramos una única forma de vida, y eso es la mentira más grande que hay encima de la Tierra. Porque yo estoy compuesto de miles de trillones de seres diminutos. De miles de trillones de seres diminutos. Y yo me considero una persona. Y en realidad soy el compendio de, bueno, de materiales, de otros seres, de agua. No sé si somos un 70% de agua, ahora no recuerdo, ¿no? Más grasa, más no sé qué, más no sé cuántos. Realmente, por eso decía, ¿qué es Dios? ¿Qué es la vida? ¿Quién es Carol? ¿Quién es Artur? ¿Quién es David? Al final, ¿qué somos? ¿No? Es que no lo sabemos. Por eso te digo que al final la ciencia sí da respuesta a muchas cosas, respuestas incompletas también, porque si supiéramos dominar absolutamente todo y pudiéramos dar respuesta a absolutamente todo, tendríamos fuentes de energía inagotables. Hoy en día no somos capaces de dominar ese sol interior que han creado los chinos, porque resulta que arde a unas temperaturas tan bestias que no somos capaces de controlarlos. La ciencia no es capaz de controlar ni de definir todas las fuerzas que hay existentes en el universo, ¿no? Y luego la ciencia hoy en día, que siempre ha habido un gran debate, ¿no? Hasta hace 4 días se sabía o se pensaba que se sabía lo que era un agujero negro. Hoy en día ya no se sabe lo que es un agujero negro, porque es que resulta que se han arrojado nuevos datos que, coño, ya no entendemos absolutamente nada, ¿no? Porque hay agujeros negros que funcionan de una forma totalmente diferente a lo que sabíamos hasta ahora de los agujeros negros. Entonces yo al final, yo no digo que Dios sea un señor bueno y que nos tenga que perdonar a todos y que nos vayamos a morir y vamos a resucitar en un paraíso y vayamos a ir todos en carruajes y tengamos cabras, vacas y todos un chalet en la montaña tipo Suiza, ¿no? No, yo no estoy diciendo esto. Por eso decía, la primera cuestión que jamás podremos definir es qué es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Una fuerza? ¿Un ser extraterrestre? ¿Un compendio de casualidades? ¿Qué es Dios? No lo sabemos. Y es a eso a lo que me refería, Carol. Y por mucho que nos guste o no nos guste, la teoría de la evolución continúa siendo una teoría. Y sí, hay cosas muy similares, evidentemente, entre las diferentes especies. Y hay ADN compartido, pero es que un avión tiene ruedas también y vuela, y un coche tiene ruedas y no vuelan. Bueno, ya no es verdad, porque ahora sí que hay coches que vuelan, ¿no? Pero un avión tiene aluminio, tiene muchos... Es decir, estamos en un planeta en que absolutamente todo se recicla, todo. Yo cuando voy a mear, y perdonadme la expresión, tiraré de la cadena, esto se va a ir a un río o se va a ir a la cloaca, se va a tratar y eso al final, pues alguien se volverá a beber ese agua, ¿no? Y los otros componentes de la orina, pues se irán yendo a donde sea y se va a evaporar y esas moléculas de agua volverán a reintegrarse, ¿no? Entonces, es absolutamente normal que haya muchas partes de nuestro ADN y de todas estas cuestiones que estén compartidas, porque al final estamos en un mundo donde todo está, de alguna forma, se ha canibalizado de alguna forma, ¿no? Porque todos compartimos los mismos, muchas cosas. Perdón, Carol, ya está. Un momento, Carol, antes que respondas, te quiero puntualizar una cosa. A ver, yo personalmente pienso que decir que la teoría de la evolución no existe es una gran temeridad, porque la teoría de la evolución se ha podido demostrar científicamente, se ha demostrado a través de análisis, a través de ADN, a través de restos humanos o restos de animales, que ha habido una evolución hasta lo que conocemos por humano, a no decir que venimos de un dios. O sea, hay otras teorías que pueden ser mejor que la evolución, evidentemente, pero ahora la más práctica que tenemos es la evolución. También podríamos decir que venimos de un ser extraterrestre, sí,
La Tierra, dentro de su corteza en África, tiene un planeta dentro. No sé si lo sabéis. Dentro de África hay un planeta que chocó contra la Tierra, que fue el que hizo desprender la Luna, que la Luna es una parte del planeta Tierra. Allí pueden haber venido muchas semillas del exterior. Allí es donde se pudo empezar a generar vida en la Tierra a través de ese resto de planeta. Entonces se ha demostrado que muchos dinosaurios, de los dinosaurios luego vinieron los gallináceos, de los gallináceos vienen otro tipo de animales, que del mono evidentemente después llegó al Homo sapiens y fue creciendo a través de la evolución, y se han podido ligar ADNs de diferentes homínidos hasta llegar al ser humano. Yo pienso personalmente, si no me corregís los dos, que tirar por tierra lo que es la evolución es muy temerario, Arthur. Es como decir antiguamente en los años 70, cuando te recogía el médico en la consulta, que iba el tío con un puro y una copita de whisky, te decía, fumar es malo, pero el tío fumaba el puro ahí en la consulta, se echaba el whisky. Es lo mismo, al menos para mí, ¿eh? No sé si estás tú de acuerdo, Carlos, en eso. A ver, yo repito lo que he dicho antes, la teoría de la evolución es una teoría que obviamente no se puede repetir millones de años de lo que ha ocurrido en el planeta Tierra en un laboratorio. Lo que sí que puedes es trazarla a través de las pruebas que se van teniendo. Y en ellas pues están lo que hemos dicho, todas las líneas temporales que en muchos casos se pueden establecer, en otras hay muchos gaps y muy amplios. Y si llegamos al final de la línea, pues no sabemos cómo apareció la vida. Y ahí nos paramos y ya está. ¿Que tenemos ADN de otros homínidos? Sí. ¿Que el ADN no llega entre un homínido y otro porque respiraste a su lado o porque hiciste pipí a su lado? Pues no. O sea, cuando se produce una recombinación genética, normalmente y entre los homínidos, es por reproducción sexual. Y luego podemos hablar de otras cosas de genética molecular, pero no creo que sea, y de cómo se puede producir de otras maneras, introducción de otros genes, pero no creo que sea el foro para meternos en ingeniería genética y en genética molecular. Por otro lado, con Dios, repito lo mismo, o sea, yo no digo ni que exista ni que no exista, porque no tengo pruebas para ninguna de las dos cosas. Para ninguna de las dos. Ni se puede decir que haya pruebas de la existencia de Dios, no la hay, ni se puede decir que no haya pruebas, tampoco lo hay. Porque estamos analizando el universo desde dentro de la caja y el ser humano tiene muchas limitaciones. Tiene la limitación, para empezar, de cómo asimila la realidad y cómo el cerebro recoge la información que recibe de la realidad. Para un físico, para un matemático, te dirá que las matemáticas es el punto álgido de la ciencia y que aquello que no se pueda demostrar a través de las matemáticas en el universo es que no existe y que es falso. Y las matemáticas tienen sus limitaciones y por eso llegó Gödel. Y por eso está ahí el teorema de incompletitud. Y tenemos muchas barreras para el conocimiento y por eso miramos desde dentro de la caja, pero no podemos saber, no lo podemos saber, ni siquiera lo podemos demostrar aquello que está fuera de la caja. No tenemos herramientas y nuestro propio funcionamiento del cerebro, que las matemáticas no definen el universo, definen la manera en la cual nuestro cerebro analiza la información que recibe del universo, no nos permite saber qué hay de fuera de la caja. Y ahí estamos. Quizá no nos gusta que estemos dentro de la caverna, pero estamos dentro de la caverna y nos falta muchísima información. Por lo tanto, como estamos dentro de la caverna y sí que vemos cosas raras, decimos, oye, quizá el universo pues tiene como un patrón que parece que haya sido creado. Quizá, y hay grupos investigándolo, oye, que no entendemos por qué la simetría de la materia-antimateria del universo. No lo entendemos. La gente sigue buscando. Oye, ¿qué hay gaps en la evolución? Es cierto, hay gaps porque nos falta la información, no tenemos los restos, no los hemos encontrado, luego te aparecen otros y se generan nuevas líneas. Se sigue investigando y seguramente de aquí a 100 años, si aún existimos, que lo dudo, tal y como vamos, que lo dudo, pues tendremos una visión muy diferente del universo porque conocemos un 5%. El universo observable prácticamente es todo, el no observable, perdonad. Con lo cual es muy difícil, yo no me puedo atrever a decir no existe Dios, no me puedo atrever porque quizás sí exista, pero no lo podemos saber. Y no con los datos que tenemos. Y la gente que diga que existe ciertamente o que no existe, pues se está equivocando. Lo decía incluso Stephen Hawking. ¿Existe Dios? No lo sé. Quizás sí, quizás no. No se puede probar ni una cosa ni la otra. Es que no se puede probar ni una cosa ni la otra. Y ahí entramos en el campo de la fe. ¿Por qué? Pues porque el cerebro está limitado para conocer lo que recibimos, la información que recibimos del universo. Ahora, ¿qué me queda aquí como duda? Pues estos comportamientos de trascendencia que no solamente tienen los humanos, que tienen muchas especies complejas, obviamente.
esos comportamientos de trascendencia ahí. Y luego, pues las experiencias que queramos añadir, que muchos de nosotros pues estamos interesados en cuanto a los fenómenos anómalos. Yo, si existe Dios, espero que no sea como nos lo pintan. Básicamente, sí existe Dios. O a lo mejor, como dice Artur, pues simplemente es una persona puñetera que le gusta jugar con nosotros. Who knows? Yo, David, lo que encuentro una temeridad es afirmar que la evolución es la base de todo. Es decir, yo no voy a decir ni que la evolución es la base de, ni que Dios es la base de. Yo estoy diciendo simplemente, yo me inclino en una balanza a pensar que hemos sido creados. Punto. Pero a mí jamás se me va a ocurrir decir que la evolución es una temeridad y que el creacionismo es una temeridad. La única realidad que hoy en día tenemos sobre la mesa es que los científicos, en primer lugar, no pueden dar un golpe de puño en la mesa y decir la evolución es lo que trajo al ser humano al planeta Tierra. Y entre otras cosas, porque hay un problema muy grave en la evolución, que es la sexualidad, la reproducción, femenino y masculino. Y ese es el agujero negro más grande que existe en la evolución. Y eso no se ha podido ni explicar ni a fecha de hoy rebatir al 100%. Eso, Carol, es una mejora. Si quieres luego lo aclaras. Es una mejora evolutiva. ¿Y de dónde salen las dos primeras especies masculinas y femeninas? Hay especies hermafroditas también, ¿eh? También los microorganismos, ¿eh? La reproducción sí, pero David, hermafroditas es que pueden ser machos y hembras al mismo tiempo. Sí, pero por mucho que un gay o una lesbiana haga lo que tenga que hacer de forma natural, sin ningún tipo de elemento químico de por medio ni tecnológico y mantenga las relaciones con su pareja, ahí no va a salir un niño. O sea, por mucho que Paco y Manolo hagan lo que tienen que hacer y Pepita y María hagan lo que tengan que hacer, ahí no va a salir un niño. Y luego, la mejora genética, sí, hombre, mejora genética cuando somos un hombre o somos una hembra, un macho o una hembra, yo lo tengo muy claro. La ciencia ahí tiene un grave problema con la sexualidad y sobre todo con la reproducción. O sea, eso es infumable. Entonces, por otra parte, yo la adaptación, en el tema de la adaptación sí que creo. Yo creo en una adaptación. Yo creo que un homínido, un ser humano, no creo, o sea, los monos continúan siendo monos y no van a ser hombres jamás. O sea, lo tengo muy claro. Un mono será un mono para toda la vida, igual que un pez va a ser un pez para toda la vida y a un pez no le van a salir piernas, brazos, cabeza, cerebro, etcétera. O sea, yo lo que digo es... ¿yo creo 100% en la creación? No, porque no se puede demostrar. ¿Creo 100% en la evolución? No, hay partes que sí tienen base científica, pero hay otras, macho, que aunque me haya fumado 7 porros y me haya bebido 3 botellas de JB, me va a costar creerlas. Me va a costar creerlas. Bueno, ya si hablamos del creacionismo, pues igual me tengo que meter 5 botellas de JB y 3 de porros. Pero yo personalmente me inclino más a ser pensado, a pensar que una entidad X pues nos diseñó y diseñó todo esto que hay aquí, ¿no? Y eso es mi personal convencimiento. Y luego también me podéis decir, coño, ¿y quién creó a este creador, ¿no? A esta fuerza, pues eso es otra cuestión. Y si realmente no nos creó una entidad como tal, sino que somos el fruto de una serie de casualidades de una fuerza universal que desconocemos, que esa fuerza universal que básicamente sea en los agujeros negros y en el mayor componente de nuestro espacio, que es el vacío, que hoy en día los científicos tampoco saben qué es el vacío, pero es algo que existe, no se puede negar y es intangible porque no lo podemos tocar, pero está ahí, claro, y nadie, la ciencia no sabe qué es el vacío y en cambio es el mayor elemento que constituye nuestro universo, ¿no? Y a mí ya me descojono de risa cuando los científicos me dicen es que el universo está en constante expansión. Vale, expansión, ¿dónde? ¿En qué lugar se expande algo? Porque algo para expandirse tiene que estar en algún lugar. Entonces, que hay un universo de universos,
no hemos entendido nada. El ser humano somos tan prepotentes que queremos darle explicación a absolutamente todo y todo no tiene explicación porque, tal y como tú decías, tenemos una visión muy limitada. No desde una caja, sino desde un planeta que se llama Tierra. No estamos en una caja, estamos en un planeta que se llama Tierra. Entonces, sí, hombre, Carol, estamos en un planeta que se llama Tierra, no estamos en una caja. Entonces, una alegoría. Pues bueno, sí, pero a mí no me gusta decir que voy a hacer running. Yo voy a correr. Yo soy de los clásicos. Entonces, pues a mí me gusta decir, oye, nuestra visión desde el planeta Tierra, pues es esta, ¿no? Entonces, claro, yo no estoy diciendo que la teoría de la evolución no tenga sus aportaciones. Evidentemente tiene sus aportaciones para explicar ciertas cosas, pero evidentemente no todo está probado y no podemos dar como válida una teoría que continúa, sí, teniendo una base científica muy grande, que conecta ciertas cosas, pero que se pueden conectar también por muchos otros motivos que seguramente el ser humano desconoce, porque evidentemente los conocimientos que tenemos hoy en día son muy limitados. Y me remito, hace muy poquito los chinos fueron capaces de generar esa energía y es tan bestia que no pueden manipularla, contenderla, conducirla, etcétera, etcétera. Y de momento sí, sabemos que hemos podido generar esos 3 segundos a no sé qué temperatura, que es mucho mayor que la del Sol, pero hostia, resulta que cuidadito porque esto puede ser absolutamente peligroso, ¿no? Porque realmente es que las leyes del universo son realmente muy, muy bestias, ¿no? Entonces, y yo continúo diciendo, yo soy un gran defensor de la ciencia, pero la ciencia no es Dios. La ciencia no puede explicar todo, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, para mí la primera pregunta, y yo no soy yo no soy de decir tampoco, oye, voy a ir a misa, a rezar y gracias Dios porque nos has dado los alimentos. No, no, yo tengo que ir a currar para que me paguen un salario o para ganarme un dinero y comer, eso está claro, ¿no? Entonces yo no soy este tipo de creyentes, ni voy a idealizar una figura de Dios, no, no, para nada, absolutamente para nada. Yo no sé ni qué es Dios, ni quién es Dios, ni qué forma tiene. Y esa es la primera pregunta. Para mí Dios es una especie de inteligencia, fuerza, no lo sé qué es Dios, no lo sé, yo no sé qué es Dios, pero lo que sí que tengo muy claro es que en el sitio donde vivimos y viendo que hay miles y miles de planetas como el nuestro, resulta que ninguno tiene vida y resulta que en muchos de ellos hay las mismas... No lo sabemos, no lo podemos... David, los que el ser humano hoy en día conoce... ¿Y Alpha Tauri? Bueno, no hemos estado ahí, pero resulta ser que ahí no hay vida. Y las luces del planeta Tierra se ven a muchos años luz de distancia, ¿no? Entonces yo creo que si hubiera vida, tal y como nosotros entendemos la vida, porque esa es otra, es que el ser humano es tan idiota y tan imbécil, ¿no? Que a lo mejor, y ahí le doy toda la razón a Ivy Love, que es un científico como la copa de un pino, a lo mejor cuando encontramos un resto extraterrestre somos tan imbéciles que creemos que va a poner Made in Júpiter o Made in Venus. Porque ¿qué somos, idiotas o qué? ¿O qué pensamos? ¿Que van a ir todos con calculadoritas o programando No, no, no. Oye, es que las vidas pueden ser completamente diferentes, las formas de vida, los lenguajes completamente diferentes, las formas de comunicación pueden ser completamente diferentes y evidentemente sus medios de transporte pues también pueden ser completamente diferentes y por lo tanto el gran problema del ser humano, ¿no?, es que intentamos o creemos que todo se tiene que adaptar a nuestra visión y eso para mí creo que es un grave error, ¿no? Entonces a mí me parece un grave error. Por lo tanto y para concluir el tema este de la evolución, yo vuelvo a decir, yo no soy una persona, yo no estoy en contra de la teoría de la evolución. Yo simplemente, como desconozco si la teoría de la evolución algún día se validará o no se validará, pues ahora mismo hay dos grandes vertientes, una que es la del creacionismo y otra que es la de la evolución. Y yo personalmente me inclino más por la creacionista, nada más.
Claro, ¿quieres contestar? Carol, ¿quieres contestar? ¿Perdón? ¿Quieres contestar? Bueno, solamente aclarar que la reproducción sexual no es ningún gap especialmente relevante, vamos, relevante no en absoluto, no en la evolución, sino básicamente en los seres vivos. Es algo que se observa directamente ya en los microorganismos y quizá aquí lo que no se entiende es el concepto. Una cosa es que haya macho y hembra, esta dimorfismo sexual que hay en algunas especies, y otra cosa es la reproducción sexual en sí, que bueno, hace millones y millones y millones de años, y que los primeros microorganismos la desarrollaron porque evolutivamente es verdad que es una ventaja, porque permite mezclar unos genes con los otros, mientras que la reproducción asexual lo que hace es duplicar el ADN o ARN y hace pues, básicamente 2 clones. Entonces es una ventaja evolutiva porque permite la generación de diversidad, y básicamente la evolución y la mejora genética se basan básicamente en eso, en mantener la diversidad, mantener la diversidad y mantener la diversidad. Entonces, de ahí, eso es lo que es la reproducción sexual, y de ahí sí que hay especies que desarrollan pues, dos géneros diferentes y otras que mantienen 2 géneros y al mismo tiempo pueden ser hermafroditas. Pero no es ningún gap específico. Las sanguijuelas son hermafroditas, pero pueden ser machos y hembras, tener relaciones sexuales. Es decir, que la reproducción sexual es algo que lo tienen los artrópodos, que lo tienen, o sea, no tenemos que irnos a los animales o a los organismos complejos. Los más simples ya tienen reproducción sexual. Era simplemente este punto. Lo demás, estoy de acuerdo que cada uno pues podemos tener una visión del universo y nuestras propias creencias, que yo tengo las mías también, y que es Dios, o si hay, o si existe o no existe, es algo que en realidad ni lo podemos probar, ni lo podemos tampoco rechazar, y queda en nosotros hacia qué parte de la balanza nos inclinemos. Yo, por ejemplo, con Alex debato mucho sobre el libre albedrío y el determinismo. El determinismo, yo digo que la ciencia actualmente se inclina hacia el libre albedrío. Y luego tenemos ese debate. ¿Hacia dónde llegará ese debate? Pues no lo sabemos. Quizá de aquí 100 años alguien nos dirá, sí, Dios lo escribe todo y tu vida en realidad está toda escrita. Y en realidad, Carol, tú estás hablando porque Dios lo está dirigiendo. ¿Quién lo sabe? Pero yo prefiero pensar que en realidad decido cada una de mis elecciones. Pero en la Biblia, Carol, no hay en ningún sitio donde diga, ni en ningún texto cristiano, que Dios va a decidir el futuro de nadie. En ningún sitio está esto. Dice que Dios lo sabe todo. No. Dice que Dios es omnisciente. No, hay un grave problema, y es que la gente no se ha leído la Biblia, Carol. Hombre, yo sí me la he leído, ¿no? Es por hecho que vale, pues quizá te la has leído, pero no la has estudiado. A lo mejor, no lo sé, o quien sea. Dios, y esto está en el Génesis, no está en Éxodo, ni Levítico, ni Números, ni Deuteronomio, está en el Génesis, ya da libre albedrío. O sea, por lo tanto, sí, hacer lo que queráis, como si os queréis tirar por un barranco. O sea, sí, pero la Biblia obviamente habla, por ejemplo, de las plagas de Egipto, del Génesis de las plagas de Egipto, y se ha demostrado que las plagas de Egipto vinieron a través de la explosión del volcán Santorini, y de ahí vienen todas las plagas una detrás de otra. Pero, eso lo explica mucho un documental de Cameron. Me gustaría que lo vierais. Hay un documental de Cameron que explica las plagas de Egipto. Es de la Biblia. Claro. Pero volvemos. La Biblia para mí es un gran libro, como puede ser el Quijote, y con todo el respeto, quien es creyente, pero creo que de la Biblia no se conoce ni el 40%, porque el otro 60% lo tiene oculto el Vaticano. Y luego, aparte, que de la Biblia no se ha podido demostrar nada. Pero, por ejemplo, lo que hablas de que somos los únicos en el espacio, es muy... Yo no he dicho eso, David. Yo no he dicho eso en ningún momento, David. Has dicho que somos muy pequeños, que no hay nada más en el otro lado. Yo he dicho que de momento los planetas que ha observado el ser humano con características similares para tener vida
El ser humano no ha sido capaz de encontrar vida. Perdona, se ha encontrado vida en la Luna, que había agua, se ha encontrado vida en otros planetas, y se han encontrado meteoritos con microorganismos que están vivos. Por tanto, vida existe. Vida inteligente, David, vida inteligente. Cuando digo vida es vida ¿Microorganismo no tiene vida inteligente? ¿Tú puedes afirmar que un microorganismo no tenga vida inteligente, Artur? Disculpad. Se ha encontrado vida en el universo, se ha encontrado moléculas. Sí, pero vida me refiero, Carol, vida con gente que va a comprar al supermercado, que se casan, que se divorcian, que se escupen, que se matan, que tienen guerras, que se invaden entre ellos. De esta vida, David, no se ha encontrado. Bien. Y el ser humano lo que busca son especies inteligentes, no microscopios, no seres microscópicos, que esto ya sabemos todos que se han encontrado, y no solo en los planetas, sino en la misma órbita terrestre y en el espacio. Ya se han detectado hace años seres... ¿Perdón? Fuera de la Tierra, exceptuando en la atmósfera con los tardígrados y bla, bla, no se ha encontrado vida, se han encontrado moléculas orgánicas, pero vida no. Según ha dicho David, yo desconocía el dato, en la Luna se ha encontrado vida. Según ha dicho David. Bueno, según ha dicho David, en la Luna se ha encontrado vida. Entonces, es igual. En la atmósfera terrestre hay seres que son capaces de vivir a menos 50 grados. A menos 50 grados. O sea, claro que hay vida fuera de la Tierra. Pero yo cuando digo vida, David, digo personas o grises, llámale, extraterrestres, de esos seres larguiruchos, de los brazos que casi le llegan al suelo y tal, que a lo mejor pues se matan entre ellos no. De esta vida yo creo que no se ha encontrado ninguna. Entonces, bueno, a partir de aquí, sí, ojalá se encuentre algún día, ¿no? Pero de momento no se ha encontrado. Lo que sí te puedo decir es que el propio Vaticano hace esfuerzos enormes para buscar esta vida extraterrestre. Porque evidentemente yo creo que hay vida extraterrestre y hay vida inteligente fuera del planeta Tierra, porque nos llegan señales de otros del espacio profundo, y hoy en día hay algunas de ellas. Los Fast Radio Burst, se ha encontrado explicación parcial para algunos de ellos, pero para otros no hay para algunos FRBs no hay ningún tipo de explicación, ninguno. Entonces, ¿de dónde salen? Pues no lo sé, de dónde salen estas señales, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues no sé, David, yo que creer en evolución, creer en creación, creer que hay más vida, es que yo estoy abierto absolutamente a todo, pero a afirmar que la evolución es la guía maestra, que el creacionismo es la guía maestra y que en la Biblia se dice que Dios todo lo sabe, lo dice. No. Dice que Dios es omnipotente y omnipresente. No quiero... Hay varios salmos y varias entradas, incluso de Juan, que habla y dice Dios lo sabe todo. Sí, claro que lo sabe todo. Pero que tú sepas todo quiere decir que puedas predecir el futuro. No lo sé eso. Pues si lo sabes todo, sí, es contradictorio, es una reflexión. No. Tú puedes saber todo. No, claro. Tú puedes saber todo lo que está sucediendo en este momento. En este preciso instante, porque seas capaz de ser omnipresente, que es lo que dice la Biblia. Cuidado, no mezclemos las cosas. La Biblia dice que Dios lo sabe todo y que es omnipresente. Entonces, si conjugamos estas dos cualidades, lo sé todo y soy omnipresente. Sé todo lo que está sucediendo ahora mismo. Juan 17. Dios lo sabe todo. Sí. Él conoce no solo los más mínimos detalles de nuestra vida, sino los de todos los que están a nuestro alrededor. Porque sabe todo lo que está sucediendo, Carol. Porque perdemos nuestros cabellos. No solo sabe Dios lo que ocurrirá hasta el final de nuestra historia, Isaías 46:9, sino que Él también conoce nuestros propios pensamientos aún antes de que lo hablemos. Todo lo que ocurrirá hasta el final de nuestra historia, Isaías 46. Dios es omnipresente y luego hay que tener otra cosa muy clara. No, pero Carol, hay una cosa que está clara, no, clarísima. Dejemos la Biblia aparte y te voy a explicar por qué.
Primero, ¿quién decidió qué libros tenían que integrar la Biblia? Pues básicamente... Bueno, un concilio. ¿Y qué libros tenían que estar fuera de la Biblia? Por lo tanto, partimos de que la Biblia es un compendio de 66 libros que decidieron las personas. Y hay unos que quedan dentro y otros que tener fe. Y otros que quedan fuera. ¿No? Por lo tanto, ¿es la Biblia actual, la que tenemos nosotros, un libro completo y un libro que no está manipulado? Pues claro que no es completo y hay múltiples evangelios apócrifos que no se han incluido, pero básicamente la gente tiene fe en función, cuando uno dice que es católico y tiene fe en Dios, según la doctrina católica, yo no soy o no apoyo la doctrina católica por muchísimas cosas, pero según esa doctrina hay una serie básicamente de libros que ellos, por su fe, la gente es así, creen que es así. Yo aquí no tengo nada más que decir. Ellos por su fe dicen y se creen que alguien dijo que Dios lo sabe todo y al mismo tiempo que hay libre albedrío. Y una cosa... La Biblia es un libro de grandes contradicciones, Carol. Por una parte, porque el Viejo Testamento dice una cosa, el Nuevo Testamento dice otra que es totalmente contrapuesta, ¿vale? Y por lo tanto yo la Biblia la tomo siempre como un libro de cabecera porque me gusta leerlo, igual que pues que tomo el Don Quijote como un libro de cabecera, ¿no? Pero evidentemente yo no soy tragacionista, yo no me voy a tragar todo lo que pone en la Biblia a pie de la letra, entre otras cosas, Carol, porque los libros que componen la Biblia que tenemos actualmente, para mí, pues seguramente, y tampoco no me he metido muy profundamente en el tema, no son todos los que deberían haber. Seguramente. Luego hay otro problema en las traducciones, ¿no? Yo me parto de risa cuando veo los católicos con cruces colgando en el cuello. Señores, en primer lugar, Jesús fue colgado en un madero, porque la traducción es madero, no cruz, y en segundo lugar, en la Biblia, negro sobre blanco, pone que no usarás imágenes talladas ni ningún tipo de imagen en la adoración de tu Dios. Entonces, yo me descojono de risa cuando veo a los católicos llevando una cruz, ¿no? O un cetro, o agua bendita. Una pregunta para acabar, porque nos vamos de tiempo. Sobre lo último que has dicho, yo sí que estoy de acuerdo que llevar una cruz en el cuello me parece una tontería, porque es como si de aquí 3.000 años nos colgáramos una silla eléctrica aquí como de esto religioso, ¿no? Simplemente era una medida de tortura y se están colgando una cosa que era una tortura, que era la crucifixión, ¿no? Para mí es una gran tontería la cruz católica. Aparte que no crea ni en Dios, ni en Jesucristo, ni nada, ¿no? Siempre he dicho que si existiera algo de verdad de eso, sería María Magdalena. Lo que pasa, perdón que te corte, pero lo que pasa es que el machismo pues lo ha transformado a un hombre, ¿no? Yo no creo en la Biblia ni en Dios. Yo sí que creo que nos visitaron seres de otros mundos, seres que seguramente cuando nos visitaron, al podernos visitar, estaban a lo mejor 40, 50.000 años más avanzados que nosotros. Y lo que hicieron fue con otros experimentos, evidentemente experimentos entre homínidos y ADN de su planeta, en el cual determinó lo que es ahora el Homo sapiens. Soy más creyente que eso de que Dios creó a Adán y Eva y creó todo eso. O sea, yo pienso más en el tema de la evolución. Sí que fue una evolución a lo mejor científica en un laboratorio extraterrestre, pero que ha llegado al hombre de hoy en día. Dios no existe. No se ha demostrado nada de lo que ponga en la Biblia. En cambio, el tema de la evolución se han demostrado muchas cosas. Se han demostrado en cuevas, se ha demostrado en el tema de ADN, se ha demostrado en pruebas científicas, se ha demostrado en excavaciones arqueológicas. Pero de Dios no se ha encontrado nada. Es que ni el Arca de la Alianza, que era un barco tan grande que llevaba dos animales de diferente especie. ¿Tú sabes la cantidad o la distancia de este barco entre de proa a popa que debería ser? Tenía que haber quedado algo. Permíteme un apunte muy breve, David. Solo dos apuntes. Primero, la Biblia para mí es un libro histórico, sencillamente, de unos hechos históricos que recogieron varias personas y que seguramente algunos de ellos
están mal recogidos, porque hablábamos de esto, ¿no? El hecho de que se recojan una serie de leyendas como leyendas no quiere decir que no hayan pasado, sino que como se han ido transmitiendo de boca a oreja, al final cuando llegan al papel llegan de alguna forma deformadas. Y luego otra cosa que has dicho, que esto sí que tendrías que mirarlo bien. Hay un libro que se llama Y la Biblia tenía razón. Léete este libro porque en la Biblia hay, y evidentemente la Biblia está mal, tiene muchos fallos y muchas contradicciones, pero la Biblia lo que sí que tiene es una gran prueba documental y arqueológica de todos los hechos ahí narrados. Entonces, yo no voy a ser el que desprestigie la Biblia diciendo que todo lo que hay en la Biblia es falso, igual que no voy a ser el que desprestigie la evolución diciendo que todo lo que hay en la evolución es falso, porque hay hechos evidentemente contrastables y verificables en ambos lugares. Ese es el apunte que te quería hacer, David. Correcto. ¿Carol, para terminar? Perdona, que no te he escuchado, David. Para terminar, Carol. Bueno, pues a ver, el tema de la vida y de si existe Dios o qué es el universo, es que es un tema de debate muy interesante y que nos podría llevar horas, porque al final la propia existencia nuestra en realidad podría ser una pura y única ilusión, y si tuviésemos aquí un filósofo, pues estaría incluso carcajeando, viéndonos debatir sobre cosas que a nivel filosófico ni siquiera podemos demostrar que estemos actualmente hablando entre nosotros si esto sea real. Es decir, que es un tema que da para mucho, que además genera mucha motivación a la hora de... Porque es que nos falta mucho conocimiento, nos faltan muchos datos y hay una parte que además de este sentido de trascendencia que es inherente, yo creo que a las... iba a decir las especies complejas o los organismos complejos, pero es que algunos más simples también se pueden observar estos comportamientos, ¿no? de sentido de trascendencia a través del sentimiento de pérdida de conductas semejantes a funerales, y eso te hace pensar que es algo muy compartido en cuanto se evoluciona y aparece, ¿no? Esta conciencia que tanto nos cuesta a los humanos reconocer en otros animales, el tener este sentido de trascendencia. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, quizá porque sí que lo hay. Hay una trascendencia hacia otro lugar, quizá porque existe Dios. Lo que ocurre es que nos falta mucha información para saber si esto es simplemente pues pura casualidad y, como dicen algunos, el universo pues apareció así como un salto cuántico y de repente existió todo, o si hay algo más trascendental. No lo sabemos, pero es un debate súper interesante y que siempre genera muchas pasiones. Pues Artur, Carol, Fran, gracias una semana más por estar aquí. Nos vemos la semana que viene en otros temas que tocaremos. Hoy tenemos que darle un fuerte pésame a nuestro amigo Juan Carlos Chávez, que no está aquí por un problema con su mascota. Sabemos que las mascotas a veces son más importantes que las personas y más cariñosas que un ser humano. También tenemos a nuestras dos, a Marta Envid y a Verónica Arillo, malitas en la cama. Les damos una fuerte recuperación. Y bueno, también al gran maestro, que tampoco ha podido estar aquí con nosotros, Gustav. Pero bueno, un abrazo a todos ellos, un abrazo a vosotros. Muchísimas gracias por ser partícipes de este programa pionero en el que queremos explicar cosas y llegar a la gente con cosas que normalmente no se explican en los medios de comunicación, bien porque ocultan o no interesa explicarlos. Y que gracias a personas como Artur Oms, como Carlos García, como Fran Meral, sale a la luz y es posible este programa. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.